Muchas gracias, Liliana. Pues vamos a entrar de lleno en el tema. En el chat ustedes pueden ver los enlaces de la última versión que tenemos de estas recomendaciones en inglés, francés y en español. También están en portugués y en árabe. Y esperamos traducirlos a otras lenguas. Y antes de empezar, quisiera lanzar una encuesta. Ustedes van a ver una pregunta en la pantalla. Son respuestas de sí o no, solo para entender. Somos unas 230 personas. La primera pregunta es, ¿ustedes se han expuesto al enfoque de riesgo? Y luego, en segundo lugar, tenemos, ¿ustedes han usado este enfoque en su trabajo? Ustedes, la primera pregunta entonces es, ¿ustedes han conocido el tema del enfoque de riesgo? Y la segunda pregunta es, ¿ustedes han usado el enfoque de riesgo en su trabajo? Unos segundos para contestar. Okay. And we'll end the poll now. Okay, so we can see, there were even more responses coming in, but just as a matter of time, we're going to keep... Van entrando más respuestas, pero vamos a intentar avanzar. Muchas personas han sido expuestos. Es una buena noticia y esto demuestra que estamos hablando con una gran comunidad que conoce los temas. Bueno, Quique y yo ahora vamos a invitar a nuestros panelistas. Les pedimos que abran las cámaras, que enciendan el vídeo. Los panelistas, no vamos a presentar a cada persona porque tardaríamos mucho en definir, en hablar de todos los logros de los panelistas, pero ahora les doy un enlace en el chat y así ustedes pueden entrar en este enlace para ver la nube. Y esto les lleva a una plataforma y ahí ustedes pueden descargar PDF, documentos PDF en inglés, francés y en español con toda la información de los ponentes que van a hablar en el día de hoy. Bueno, Quique, si quieres ir empezando y podemos abrir la primera pregunta. Sí, pues las preguntas llegan no tienen un orden específico, es simplemente que son los temas que surgen. Entonces, para el señor Joel Hernández, por favor, ¿usted nos puede explicar un poco la manera en que se está poniendo en práctica este enfoque de riesgo en el sistema interamericano? Por la invitación a este importante panel. Para responder directamente a su pregunta, la herramienta con la que cuenta la Comisión Interamericana para implementar el enfoque de riesgo es a través del mecanismo de medidas cautelares. No tengo que explicar en qué consisten porque aquí hay expertas y expertos en el sistema interamericano. Simplemente quisiera resaltar un par de cosas. La primera es que para que la Comisión pueda otorgar las medidas cautelares deben de cumplirse 3 requisitos reglamentarios. Primero, la gravedad de la situación, lo que implica un serio impacto que una acción o una omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto de una eventual decisión pendiente en el sistema interamericano. El segundo, la urgencia de la situación, en donde a partir de la información que proporciona la parte peticionaria se evalúa el riesgo o la amenaza inminente y materializable. Y finalmente el tercer requisito es la irreparabilidad, que consiste en la afectación de derechos que por su propia naturaleza no sean susceptibles de reparación. Adicionalmente, estos requisitos la Comisión toma en cuenta
al momento de recibir un análisis, una solicitud, toma en cuenta la situación de un contexto de violencia que puede darse en contra de personas defensoras de derechos humanos. La comisión también recurre a otro mecanismo, a otra herramienta, que son los informes de país o temáticos, en donde la comisión expone las situaciones de riesgo que enfrentan personas defensoras de derechos humanos. Concluyo simplemente citando el más reciente. En el año 2019, la comisión publicó su informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales en Colombia, en donde se analizan las agresiones cometidas contra colectivos, pero también se estudia cuáles son las causas subyacentes, el riesgo que están enfrentando. Muchas gracias, muchas gracias. Paso la palabra a Meredith. And now we want to hear from Ricardo, if he can talk a little bit more about... Y ahora queremos saber algo de Ricardo, si nos puede hablar un poco del enfoque y la manera que se implementa a nivel de la ONU, de Naciones Unidas. Saludos. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Es un placer compartir este espacio con grandes defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, internacional, regional, redes, donantes, mecanismos e instituciones de Estado. Entonces, muchas gracias a Protección Internacional por haberme invitado y gracias por haber creado una iniciativa tan maravillosa. En cuanto a la implementación, pues, ha sido a través de las pautas orientativas que tenemos en las distintas misiones de terreno. Nos da herramientas concretas para poder entender el riesgo al que se enfrentan y es fundamental que podamos tener una lista de estrategias para apoyar el trabajo de derechos humanos, para contribuir a los objetivos de derechos humanos. Tenemos que garantizar la seguridad para estas personas, sus familias y sus comunidades, y esto ha representado puntos orientativos para nosotros y lo usamos para dar consejos a instituciones. Por ejemplo, sin la metodología del enfoque de riesgos, sería muy difícil que la ONU pudiera realizar una revisión del proceso en México. Y Jorge aquí está liderando esto en el ministerio en México y también se está realizando un monitoreo cercano. Desde mi perspectiva, los acontecimientos a nivel del terreno han sido sumamente importantes para extender este trabajo en todo el mundo a favor de los defensores de derechos humanos. Podemos recibir insumos de sociedad civil, de contribuciones de distintos actores y en la ONU queremos seguir apoyando a los gobiernos con un enfoque de fuente abierto, open source. Queremos entenderlo, queremos considerarlo como un instrumento que se va construyendo en el tiempo gracias a distintos actores. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Perdón, cambio de castellano a español porque me manejo, creo, mejor. Solamente un comentario muy breve. No sé si algunas personas tienen problemas con la traducción. Veo un mensajito. Solamente recordar que abajo, en la barra inferior, hay un globo en el cual se puede elegir el canal de traducción. Pero tienen que haber descargado la app, eso que descarga Zoom para conectar. Just a brief note saying that in terms of interpretation, there is a globe down in the bottom of the screen, but you need to see this and then to show the channel, you need to download the app, not working online with Zoom, but download the small app that you can download when you start. Sorry for interruption.
no veo, I don't see, sorry, into English again, sorry. I don't see, I don't know whether our next panelist, Salome, from Kenya, has managed. Bueno, Salomé de Kenia, no sé si ha podido conectarse. Salomé está. No vemos a Salomé. Salomé está, por favor. Okay. I Otherwise, think I maybe see her in the attendees. 1 second. Maybe we can pull her in. Creo que sí la vemos. Pues maybe in the meantime, we can, podemos proceder con la pregunta con Jorge Ruiz de Ángel, en México, porque para Jorge la pregunta específicamente es, bueno, Jorge, o sea, perdón, el mecanismo tiene uno de los más amplios despliegues para protección de defensores por parte de un sistema estatal, de un gubernamental, de un mecanismo. Y la pregunta sería bien específica para ti, Jorge, ¿cuáles son los principales desafíos que el mecanismo ha encontrado para implementar el abordaje de riesgo en la protección de personas defensoras? Y después pasamos a Salome, que ya está conectada. Pero Jorge, te preguntamos a ti, por favor. Muchas gracias, Enrique. Buenos días a todos y todas. Un gusto estar en este espacio, un gusto saludar amigos y amigas. Pues bien, como ustedes saben, y para quienes no, el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas es una política pública del Estado mexicano que se encuentra inserta en la Secretaría de Gobernación, específicamente lo que equivaldría al Ministerio del Interior. Ha pasado desde el año 2012 a la fecha por una serie de acciones evolutivas y específicamente en este último proceso nos detonaron una serie de inquietudes desde el punto de vista de las obligaciones que tiene el Estado mexicano para garantizar, promover y respetar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos. Específicamente, hubo un punto muy concreto que Enrique Buren nos detonó en este proceso de acompañamiento del fortalecimiento de la metodología de análisis de riesgo, particularmente poder mirar y transitar de un enfoque reactivo a una intervención bajo un enfoque y una lógica de Estado. Ahí es donde justamente se han centrado una gama y una serie de retos para poder aplicar esta metodología de análisis de riesgo y sobre todo establecer el cumplimiento de acciones de seguridad y acciones de protección a favor de personas defensoras de derechos humanos. ¿Qué es lo que implica esta lógica de Estado? Pues fundamentalmente apropiarse del discurso de prevención y apropiarse del discurso de protección. En un Estado federal eso puede representar ciertas complejidades. En un Estado federal donde hay una diversidad geográfica y por supuesto cultural, puede representar ciertos retos, fundamentalmente por el nivel de incidencia y la participación desde el nivel de gobierno más sencillo, más simple, que es el municipio, las células gubernamentales muy concretas, que son quienes tienen el primer contacto y el primer acercamiento para apropiarse de ese discurso de prevención y protección a favor de personas defensoras de derechos humanos. También en esta lógica de Estado cobra una especial relevancia la sociedad civil. Es decir, no se puede construir, no se pueden operar enfoques, echar a andar planes y esquemas de seguridad a favor de personas defensoras de derechos humanos sin este enfoque participativo, sin la construcción, sin la participación de la sociedad civil. Fundamentalmente eso sería lo que tendría que comentar por el momento, Enrique. Muchas gracias, Jorge. And on that note, we want to bring in Salome, who is a woman human rights defender herself. She's been working Ahora, principally. Salomé, que es defensora de derechos humanos, que ha trabajado en Kenia. Salomé, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de tu experiencia, de cómo ves este enfoque desde la perspectiva de una defensora de derechos humanos? ¿Hay algunas anécdotas
cómo las cosas no encajaban con tus expectativas. Antes que nada, muchísimas gracias a Protección Internacional por esta sesión. Voy a compartir mi experiencia sobre el enfoque de riesgo. Para actuar de forma efectiva necesitamos los recursos necesarios. Y eso quiere decir que es fundamental para defender a los defensores de derechos humanos. Y eso es porque el dinero nos va a ayudar a monitorear el nivel de riesgo en que se encuentra el defensor. Además, para que sea efectivo, necesitamos mecanismos de monitoreo. Un defensor que se encuentra en riesgo podría ser atacado, y en este caso, si él tiene que o ella tiene que irse a la oficina de la policía, el defensor va a necesitar a alguien que le acompañe, y si esta persona o personas no están, pues entonces los defensores se van a encontrar en una situación de riesgo muy serio. Y ahí los defensores van a tener que andar hacia una estación de policía para denunciar algo. Y lo que ocurre es que de alguna forma es necesario que no se grabe su testimonio, y eso es muy difícil porque la policía va a querer hacerlo. Y es por eso que es necesario tener a alguien que acompañe al defensor y que la policía se ocupe de una forma muy particular de sus casos. Sin ningún tipo de apoyo, no es posible para un defensor lidiar con una amenaza. El segundo desafío es en los países que no tienen un mecanismo o una política para proteger a los defensores de derechos humanos. Ahí la violación va a seguir ocurriendo, las amenazas van a aumentar porque no hay ningún mecanismo, ninguna política que busca defender a los defensores de derechos humanos. Esos son dos ejemplos que quería compartir y que definitivamente tienen un impacto en el enfoque de riesgo. Gracias. Thank you, Salome. Maybe Muchas gracias, Salomé. now we can jump to perdón, vuelvo al español, perdón. Volviendo, pero una pregunta para Brian Dooley, asesor senior, asesor especial, perdón, para la representante especial para defensores de derechos humanos. Vamos, estamos seguros de que tú has visto, conoces la aplicación del enfoque de riesgo en muchos contextos diferentes. En tu opinión, ¿cuáles son tanto los mayores avances en la aplicación de este enfoque, como también cuáles son las principales barreras que se encuentran al aplicar el enfoque de riesgo? Trabajando especialmente con estados, gobiernos, ¿no? Ese foco sobre todo. Thank you very much. Thanks for letting Muchas me gracias. Gracias por invitarme a hablar aquí. Mario hubiera querido acompañarnos también, pero desafortunadamente no pudo. Muchísimas gracias por invitarme a participar en el taller. También, en términos de barreras y problemas, algunas son fundamentales y crónicas. Como ha dicho Salomé, el problema fundamental es el atacante
y es muy difícil buscar protección de esas amenazas. No solo esto, muy a menudo los que trabajan en la policía no entienden los riesgos que corren los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, he escuchado una presentación sobre la policía local y cuando hablamos de ellos, muy a menudo nos asombramos de sus faltas de conocimientos. También falta la voluntad política. Hay algunos mecanismos que existen, pero necesitan más recursos y en este caso los recursos solo se están disminuyendo. Cuando los mecanismos oficiales de protección no forman parte de los mecanismos estándares que conocen, pues a veces tenemos que lidiar con algún nivel de reactancia a este nivel. Así que se aplican con alguna falta de entusiasmo. Pero bueno, sobre los lados positivos, vemos que algunos países comprenden mejor el enfoque, la perspectiva de los defensores de derechos humanos, así como la legislación que se basa en su situación. Yo diría que dos aspectos de estas metodologías y podemos evaluarlos sobre la forma en que se han aplicado, pero en la realidad yo diría que hay también un aspecto informal a este nivel, porque cuando se trata de plan específico de protección, pues en muchas conversaciones entre defensores y países, ahí se habla de sistemas, mecanismos de protección muy bien definidos y obviamente eso era posible hace varios años cuando se podía efectivamente plantear un enfoque muy específico. El Consejo de Derechos Humanos se va a reunir en marzo y también va a hablar de las amenazas que tienen que enfrentar a los defensores. El objetivo es demostrar que no todos los ataques son evidentes de forma anticipada, antes de que ocurran. Además, también la parte relacionada con las contribuciones sobre el análisis en relación con las amenazas en general es más presente en las conversaciones sobre los riesgos que enfrentan los defensores y es, digamos, algo un poco más independiente de esta metodología en particular. Muchas gracias, Brian, y muchas gracias por subrayar esos aspectos. Efectivamente, no es fácil ampliar el enfoque para todo el grupo porque nadie puede actuar de forma aislada. Y ahora quisiera pasar a la panelista Paula y preguntarle, de su punto de vista, ¿qué quieren decir esas recomendaciones para los defensores de derechos humanos? Y también si hay alguna reflexión, y esto está abierto a todos los que forman parte del panel, sobre el proceso que estamos encarando a nivel de consultas. Pablo, adelante. Gracias, Meredith. Buen día a todos y todas. Agradezco a nombre de mis compañeros de las más de 3 organizaciones que conforman el espacio SCE México, el espacio por el que estamos aquí y también por todo el proceso que se ha
visto liderado por Protección Internacional. Y respondiendo a tu pregunta, también damos la bienvenida a esta actualización de este enfoque de riesgo a distancia de 15 años y donde la realidad social también se ha complejizado. Damos la bienvenida porque creemos también que es un proceso colectivo, que ha sido participativo y que es de utilidad tanto para personas defensoras como para tribunales, para cortes, para las mismas Naciones Unidas y para los mecanismos de protección de los estados. Estamos también a distancia de 15 años en un escenario que se ha dinamizado demasiado, ¿no? Tanto por dinámicas microcriminales como macrocriminales, la presencia del crimen organizado, la agudización de la violencia de género, democracias débiles con aumento de militarización, el aumento también de la movilidad humana, que no solo se expresa a través de la migración y el desplazamiento forzado, y la falta de promoción por parte de los estados para garantizar el derecho a defender derechos humanos. En este sentido, consideramos que esta herramienta, pues es eso, una herramienta integral de la que se pueden apropiar y de la que nos apropiamos todas, porque entre todas y todos lo hemos construido, y también hacer énfasis en la claridad que tiene este enfoque. No está hecho para personas expertas, pero sí se alimenta de ellas. Entonces, eso nos parece también un gran valor de este enfoque, de esta actualización que es necesaria en condiciones donde las personas defensoras están y como organizaciones acompañantes se asume un riesgo por esta labor. En cuanto al proceso, también lo valoramos, ¿no? Damos el visto de que ha sido un proceso participativo, ha sido un proceso transparente, metodológico, con pasos a seguir, con el compromiso de las personas que lo han liderado, de Quique, de Meredith, de muchas más, de las que estamos aquí, de otras que están fuera de este foro, pero que están muy atentas a través del chat y que con todo el conocimiento y las experiencias sumadas en los diferentes años y en las diferentes regiones han podido dar el visto a estas recomendaciones que son propias y que seguramente estarán ayudándonos a todos los que estamos acompañando a personas defensoras en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Paula. Oh, sorry. Just to open it up if anyone else has any more comments. Muchas gracias. Entonces, en el caso de que alguien tenga más comentarios sobre el proceso, pues pueden intervenir y comentar. If I can jump in and say that, si puedo, yo diría que el proceso fue muy informativo porque nos dio una oportunidad para comprender los riesgos en nuestro contexto, pero también fue una oportunidad de escuchar las varias perspectivas de todas las personas involucradas y también según las regiones de pertenencia. Esto me parece fundamental para los defensores. El hecho de comprender cómo las recomendaciones les van a influenciar, y también está muy bien que el proceso todavía no se haya acabado porque siempre hay espacio para evolucionarlo. Muchas gracias, Salomé. Si no hay más comentarios sobre el proceso mismo, podemos justamente seguir avanzando con la lógica de cómo este resultado del proceso, estas recomendaciones, pueden apoyar o pueden ayudar a otros puntos de vista de trabajo también respecto a la defensa de derechos humanos. Y tenemos una doble pregunta para Luciana y para Magda. De
qué manera o cómo estas recomendaciones podrían afectar, influenciar, apoyar, ayudar a vuestro trabajo en el día a día de la labor, porque son trabajos y enfoques también diferentes, ¿no? que estamos también incorporando aquí. No sé si Luciana quieres comenzar tú y si Magda después puede seguir, por favor. Gracias, Quique. Solo me gustaría agregar algo sobre el proceso. Como decía Paola, fue un proceso colectivo, pero yo también agregaría que fue un proceso muy inclusivo, porque tuvieron mucho cuidado, por ejemplo, en garantizar la participación desde distintos idiomas. Ustedes organizaron actividades paralelas en inglés y en español, están garantizando la interpretación simultánea. Eso lo hace muchísimo más inclusivo. Y al mismo tiempo fue un proceso generador de debates a lo interno de nuestras organizaciones y de muchas reflexiones. Y finalmente el gran trabajo que hicieron, porque imagínense 65 personas poniéndose de acuerdo sobre qué palabra usar en una oración. Y Quique y Meredith después tenían que consensuar todas estas ideas, así que muchísimas gracias por eso. Volviendo a su pregunta, yo creo que gran parte de las actividades implementadas por la Secretaría de Protect Defenders relacionadas con reubicación temporal de personas defensoras en riesgo encuentra su origen en la recomendación 7, porque un análisis de riesgo debe identificar a los agresores. Y en gran parte de los casos que recibimos en la Secretaría, uno de los principales agresores es el Estado, quien está fallando, como ya se ha mencionado, en su rol de proteger, ya sea por acción o por omisión. Y esto obviamente genera una gran desconfianza en las personas defensoras, quienes temen recurrir a ese Estado en busca de protección, por lo que terminan acercándose a otros mecanismos de apoyo, por lo general aquellos implementados por la sociedad civil. Y ahí es cuando entramos en escena las ONG, y terminamos realizando análisis de riesgo e implementando planes de protección, que como bien se resalta debería ser responsabilidad del Estado, pero al final estas recomendaciones también son totalmente relevantes para nuestro trabajo cotidiano. Ahora, desde la acción concreta de la reubicación temporal, yo creo que resulta fundamental la recomendación 18, porque en una reubicación temporal con un enfoque integral no se debería limitar las actividades de la persona defensora y se debería contribuir a evitar nuevas agresiones. Y siempre acá recibo la pregunta, ¿pero cómo? Si una persona es reubicada, ¿esto no significa que se desvincula de su trabajo, de su organización? No necesariamente. Hay personas que al ser reubicadas necesitan descanso y respiro, pero hay otras que continúan activamente su labor de defensoría. Una de las acciones concretas a ser implementadas durante la reubicación podría ser, por ejemplo, acompañar y asesorar a la persona defensora para que comience un proceso de solicitud de medidas con un mecanismo nacional de protección o que refuerce este proceso que ya está en marcha. También se podrían implementar acciones estratégicas de incidencia para reforzar esta interpelación a los estados para que cumplan y garanticen su obligación de proteger a las personas defensoras. Y me gustaría cerrar con un ejemplo que tuvimos en el programa Shelter City Costa Rica. Estábamos con una persona defensora reubicada desde Honduras, y durante la reubicación contó con asesoría para solicitar al Mecanismo Nacional de Protección en Honduras que las medidas de protección no fueran solo para él, no fueran solo para esta persona, sino que las medidas de protección fueran para toda la organización. Y finalmente se logró, fue una gran conquista, fue la primera vez que el Mecanismo Nacional de Protección de Honduras otorgó estas medidas colectivas, y esto fue en parte gracias a que la persona defensora pudo alejarse un poco de su situación de riesgo, pensar estratégicamente, no estar enfrentando las amenazas en su labor cotidiana, y desde esta paz se pudo lograr plantear esta estrategia. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por todo el trabajo, no solo por el documento, sino por cómo hicieron el proceso. Hi everyone. Thank you for giving me the opportunity to take part in this. Hola a todos, muchísimas gracias por invitarme a esta discusión. Yo trabajo a nivel de donante, y por esto tengo una experiencia un poco distinta, digamos, que voy a compartir con ustedes. Tengo 3 puntos. El primero es que, aun si no es explícito en los documentos, también es necesario poder guiar a los
donantes privados y públicos, porque ellos también pueden guiar a nuestros partners en sus enfoques, en los análisis de riesgo, y acojo con placer esta recomendación que va a enfocarse en muchos de los problemas que hemos encontrado. Y también yo creo que ese documento debería de ser obligatorio para cualquier organización que trabaje en las de derechos humanos en situaciones de riesgo. Además, yo creo que necesitamos estas recomendaciones, sobre todo en los países autoritarios. Además, una pregunta que se escribió se basó en la situación de Venezuela, y se trata de una situación que vi en mi trabajo. Tiene que ver con las recomendaciones 1 y 6 en particular, y quisiera subrayar otra vez la importancia de los fondos por parte de los donantes privados y públicos y los mecanismos de protección, y el hecho de poder aplicar esos mecanismos de forma inmediata. También me refiero a las experiencias de las mujeres en Mesoamérica, en Guatemala y en África, gracias a protección internacional, que muy a menudo tiene que sustituir a esos mecanismos. También quisiera subrayar la interseccionalidad de este enfoque. Se trata de algo que con nosotros como grupo de donantes aprendimos de la forma más dura, digamos. Se trata de tener que lidiar con evaluaciones de expertos y proyectos que se enfocan en el trabajo psicosocial y buscar contactos, hacer evaluaciones sobre las cuestiones de género, que a veces son realizadas por parte de hombres que en todo caso viven en un ambiente feminista. Digamos que cada enfoque, cada situación es distinta, y yo diría que esa recomendación funciona muy bien en cualquier tipo de situación, en Rusia, en Colombia y en la campaña en la ciudad. Yo diría que las recomendaciones son muy útiles y todos deberían de leerlas. Gracias. Muchísimas gracias. Esa ha sido una presentación genial que nos lleva a la pregunta siguiente. Hablamos de discusiones en directo sobre el hecho de incluir un enfoque de género, un enfoque psicosocial, y queríamos hacerlo de una forma simple, pero también clara y completa. Así que quisiera preguntarte, según tu experiencia y según lo que están en las recomendaciones, ¿qué opinas de lo que hicimos y cómo crees que podemos implementar esto en tu trabajo? Muchas gracias por estos esfuerzos a pesar de las circunstancias, y gracias a los intérpretes también. En primer lugar, las recomendaciones 4 y 5 son el punto más destacado de lo que estamos debatiendo ahora, y la lógica que tienen detrás, que es muy sutil pero que es también directo, es que el hecho de estar en la sociedad como mujer representa un riesgo. Entonces, las recomendaciones 4 y 5 tienen importancia porque nos ayudan con nuestras herramientas de producción. Las recomendaciones que nos informan y que nos dicen que la sociedad
es un espacio peligroso, pero también nos ayuda a pensar en nuevas herramientas de protección. Y ya hemos hablado de la necesidad de hablar de los factores subyacentes. Tenemos que pensar en las varias capas de desafíos a los que nos enfrentamos. Por estos motivos es fundamental pensar en la manera de organizarnos. En términos prácticos, estas recomendaciones no quieren únicamente proteger a los defensores, pero también les apoya en la creación de herramientas, les ayuda a trabajar de manera segura a pesar de los peligros del trabajo que realizan. Muchas veces los esfuerzos se hacen después de una violación, pero estas recomendaciones nos dicen que hay que hay que usar un enfoque basado en el bienestar. Este análisis no es solo una herramienta para nosotros, es una herramienta para todos los que trabajamos a nivel del terreno. Nos ayuda a garantizar que estamos bien informados de los riesgos y también de las herramientas necesarias. Si nos construimos sobre la base de lo que han dicho otros, pues es cierto que la estructura es débil en el apoyo a los defensores y esto se destaca en las recomendaciones 4 y 5 y estas recomendaciones nos dicen que hay ciertas condiciones que reducen el acceso. Entonces, la lengua, por ejemplo, el idioma, el contexto en el que se trabaja. Me parece que estas dos recomendaciones van en este sentido y lo que es más importante para nosotros, lo que hemos aprendido, es que hay algunas herramientas que no son sostenibles. Si miramos estas dos recomendaciones en particular, entendemos que ciertos contextos no son compatibles con todas las herramientas. Entonces, tenemos que dar capacidades, tenemos que intentar seguir trabajando y si no logramos esto, no logramos soluciones sólidas. Además de esto, creo que tenemos que pensar en la situación general y tenemos que adaptarnos también al contexto específico. Si hablamos de basarnos en el bienestar, estamos hablando no solo del apoyo, sino también el agobio de tantos defensores de derechos humanos. Y este es un resumen de nuestros debates acerca de estas recomendaciones. Muchas gracias. Thank you very much, Islam. Maybe building on a different logic now. Muchas gracias, Islam. Pues ahora una pregunta para Salomé. Las experiencias en torno al riesgo vienen de Latinoamérica. No todas las experiencias, pero muchas. Por lo tanto, queremos aprender qué opinas de cómo podemos aplicar este mismo enfoque en distintas partes del mundo, en Kenia, en distintas partes de África. ¿Cuáles son los pasos necesarios para hacer que esta lógica se entienda y hacer que este enfoque de riesgo sea aceptable y factible en África? Pues en primer lugar quisiera hacer referencia a las recomendaciones 1 y 21 y voy a hablar a nivel nacional de Kenia. Si el Estado respeta sus responsabilidades, pues si miramos las regiones vemos que hay algunas leyes que protegen los defensores de derechos humanos. Estas son leyes que podemos aplicar si queremos implementar 1 y 21 lo más rápido posible, pues tenemos que trabajar conjuntamente como sociedad civil, como defensores de derechos humanos, como socios de financiación, con también órganos de la ONU y así podemos ejercer presión en los países donde no existen leyes, donde hay violaciones de derechos, porque si no hay leyes, si no hay una política a proteger a los defensores, pues podemos hablar todo lo que queramos de las violaciones. Sin embargo, los gobiernos siempre
encontrarán una manera de socavar estos esfuerzos. Tenemos que pensar en países en los que existen estas políticas. ¿Cómo podemos crear redes, crear conexiones entre defensores? Y así podemos decir que tenemos que fortalecer la situación a nivel de los países. ¿Cómo podemos acudir a los actores para decir que tenemos que implementar todo si hay una política o no? Yo creo que tenemos que crear más sensibilidad en torno a esto, los defensores, las personas que trabajan con los defensores, los donantes, y así podemos pensar de una manera distinta cuando nos enfocamos en estos temas. En segundo lugar, los recursos eficaces, sobre todo para nosotros, las personas que nos enfrentamos a riesgos, tenemos que hacer todo de manera seria. No es un evento, es un proceso. Hay que verlo incluso antes de que el defensor subraya el problema. Tenemos que anticipar, tenemos que pensar de antemano qué puede suceder y luego cuando vuelven, cuando te dicen que nos enfrentamos a un riesgo, pues tenemos que seguir analizando si estos riesgos se van reduciendo, si van en aumento y a lo mejor tenemos que hacer formación, acompañarles, ayudarles para que puedan lidiar con la situación. Pero lo más importante es tener una cultura para hacer un monitoreo de los planes que ejecutamos. Por último, el tema de la solidaridad. Pues esta solidaridad para nosotros requiere tener caminos y métodos para los defensores de derechos humanos, porque en primer lugar puede ser que la organización tiene dificultades a la hora de trabajar en el análisis de riesgos. Si no existen recursos suficientes, otras organizaciones pueden ayudar con el análisis de riesgos. Luego, la retroalimentación tiene que haber mecanismos de retroalimentación para recibir comentarios, para saber cómo van las cosas. Tenemos que dar feedback, tenemos que hacer comentarios para entender la situación de los defensores. Y ahora la recomendación número 9. Pues en este ámbito consideramos al defensor como un individuo y no pensamos que esta persona interactúa a nivel cotidiano con otros defensores. Puede ser una madre, una hermana, y cuando piensas en el análisis de riesgo, pues tenemos que ampliar el enfoque. No queremos únicamente pensar en las amenazas, estamos pensando en el individuo y todas las personas a su alrededor. Quisiera dar un ejemplo de un caso. Se cerró una institución y el impacto que tuvo esto, pues se vio a nivel institucional. Esta organización tiene empleados y estos empleados son de una familia y los miembros de la familia se vieron afectados de igual manera, incluso si no trabajaban para la organización en cuestión. Por lo tanto, la recomendación 9 para mí nos explica por qué tenemos que ver las cosas de otra manera. Estos son algunos de los temas importantes a nivel nacional, regional e incluso a nivel internacional, porque a veces las amenazas son tan fuertes que hace falta una voz externa para ayudarnos a entender la manera en que hay que actuar distintamente. Muchas gracias. Pues hablando de actores internacionales, pues ahora quisiera darle la palabra al señor Hernández y Ricardo ahora para que nos hablen de que, bueno, ustedes qué piensan de
las orientaciones de la ONU y de otros gobiernos y de sistemas intergubernamentales, ¿cómo podemos crear un sistema centrado en el defensor? Yo creo que lo que hemos escuchado aquí es muy importante para los estados, sobre todo para fortalecer sus mecanismos nacionales de protección de defensoras, defensores de derechos humanos y también de periodistas. Pero también para aquellos estados que no tienen estos mecanismos para desarrollar protocolos de protección a defensoras y defensores de derechos humanos con esta visión de análisis de riesgo. La Comisión, como saben, tiene un rol de complementariedad a los esfuerzos nacionales, pero también dentro de esta complementariedad está el mandato de la Comisión de proveer capacitación y asistencia técnica. Y una de las áreas en donde la Comisión se ha centrado en la capacitación es precisamente en el perfeccionamiento de mecanismos de protección de defensoras y defensores de derechos humanos a nivel nacional. Cuando la Comisión adopta una medida cautelar, la adopta sobre la base de las capacidades que tiene el Estado para adoptar las medidas de protección. Y un ejemplo de esta cooperación que brinda la Comisión para poder apoyar a los mecanismos nacionales está en la mesa de trabajo que acordamos con Honduras en seguimiento al informe país del año 2019. Ahí esta mesa de trabajo provee la oportunidad de asistencia técnica a para el cumplimiento de distintas recomendaciones y una es precisamente el fortalecimiento de del mecanismo de protección de derechos humanos en Honduras. Lamentablemente la pandemia interrumpió nuestro trabajo, no hemos avanzado lo que quisiéramos. A nivel de herramientas de apoyo, también menciono rápidamente que la Comisión ha trabajado y está por publicar una guía práctica sobre lineamientos y recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación de riesgos de personas defensoras de derechos humanos. Es una guía práctica y como tal tiene recomendaciones muy específicas para que los estados adopten medidas que van encaminadas a mitigar el riesgo. Well, following up on what Joel just mentioned, I would like to single out 4 aspects. The first one, siguiendo lo que ha dicho el compañero, quisiera destacar 4 aspectos. Trabajamos directamente acompañando a los defensores de derechos humanos. Trabajamos de manera colaborativa, identificamos los riesgos, como ha dicho Islam, tenemos que estar bien informados sobre los riesgos, sobre las medidas de protección. Tenemos que comunicar estos riesgos a las autoridades y tenemos que pedir la intervención de las autoridades, pero también deberíamos pensar en las alternativas, porque en muchos casos no es una opción o no es suficiente si pensamos en... Bueno, les doy un ejemplo. Hace 2 días tuvimos la oportunidad de visitar una comunidad indígena que ha sufrido varios ataques y muchas de las conversaciones eran en torno a los riesgos, los incidentes, los sucesos y queríamos elaborar una estrategia para abordar las necesidades que hemos identificado. Luego, en segundo lugar, la colaboración con la sociedad civil. Son nuestra guía, nuestra fuente de información. Nuestra colaboración con la sociedad civil nos permite analizar las tendencias, los patrones, los riesgos y podemos crear soluciones y planes centrándonos en un fortalecimiento institucional fuerte. En tercer lugar, apoyamos el trabajo con procedimientos específicos. Un ejemplo, en 2010, el relator especial sobre la expresión, el sistema interamericano visitó a México y dijeron que México debería elaborar medidas de protección.
an internal result of the very professional work being done by civil society there, that gathered forces to demand that and participated throughout the whole process. This ensured that Mexico has today the mechanism that serves as an example when it comes to Debemos asegurarnos que México tenga un mecanismo que sea un ejemplo de protección y que funcione también con la sociedad civil. También necesitamos tener el apoyo necesario. Organizamos muchas reuniones y encuentros en todos los países y también tenemos que tener planos de protección. También es necesario tener las capacidades necesarias cuando se trata de protección, pautas, técnicas también. Por ejemplo, en Honduras se ha adoptado recientemente un manual sobre la perspectiva de género y también es necesario colaborar con la sociedad civil, el Estado y las Naciones Unidas. Perfect. Thank you so much. And now we're going to have one final all-encompassing question. This is for all of the... Una pregunta general para todos los panelistas y luego pasemos a las preguntas y respuestas. Tenemos muchas preguntas de gran calidad que van entrando. Bueno, podemos escuchar a los distintos ponentes. En una frase, ustedes pueden contarnos qué es lo que hace falta para que estas recomendaciones se hagan realidad, que no queden solo en el papel. Bueno, sí, es difícil decirlo en una frase. Voy a intentar en un minuto, pero no será una frase. Pues, como donante, entrábamos en países en los que el análisis de riesgo no era una cosa que la gente quería, porque tradicionalmente estos eran países peligrosos para los activistas. Polonia, Hungría, países en el centro y el este de Europa que tienen una situación muy distinta a Colombia, por ejemplo. Bueno, la sensibilización de donantes, hay muchas actividades de sensibilización hechas por Protección Internacional y otros, y nos han ayudado enormemente. Cuando aprendes de las experiencias de otros, lo que hemos escuchado de Salomé, por ejemplo, me parece fundamental. Disculpas porque perdí la última parte por el tema del sonido. Solo me decís, ¿había otra pregunta tuya o pasamos ya a algo más amplio? Perdón. Yeah, this question's for everyone. So whoever wants to jump in next. Okay. Sí, esta pregunta es para todos. Bueno, muy brevemente, con una frase, o lo intento por lo menos, es importante demostrar ejemplos concretos de éxitos y así los defensores pueden compartir, pueden explicar la manera en que esto les ayuda. Entonces, ejemplos reales de la manera en que esta metodología ayuda a defensores individuales y sus comunidades. Deberíamos centrarnos en los individuos y yo creo que esto puede ser fructífero y puede demostrar el beneficio que tenemos. Bien, si me permiten, no podría plantearlo en una frase, simplemente compartir un par de reflexiones, sobre todo desde la óptica del propio Estado. Es decir, esta metodología, sin lugar a dudas, nos impone un reto principal a aquellos estados donde con un mecanismo para proteger. Lo primero que tiene que hacer el Estado es establecer una línea directa con las organizaciones de la sociedad civil,
con las personas defensoras de derechos humanos. No se puede concebir la interacción-intervención de un mecanismo de protección sin este enfoque participativo. Esta misma metodología nos impone, me parece que, dos retos fundamentales desde la óptica del propio Estado. Primero es cómo la operamos de tal forma para poder anticiparnos verdaderamente a aquellos fenómenos que están detonando circunstancias o acontecimientos de violencia que colocan en situación de riesgo a las personas defensoras de derechos humanos. Y lo segundo es, sobre todo en estos escenarios adversos históricamente, cómo se opera de manera efectiva y eficiente en aquellos lugares o demarcaciones geográficas donde históricamente no ha habido presencia del Estado. Y me refiero específicamente a muchos países con democracias débiles. Sin lugar a duda, cobra mucho realce la participación y la intervención de la sociedad civil en la construcción de planes de protección. Hace algunos días intentamos anticiparnos en una situación, en un estado de la República, donde las organizaciones de la sociedad civil buscaron al mecanismo, nos advirtieron de un fenómeno que pudiera detonar situaciones de riesgo y por ahí se encauzaron una serie de acciones. Me parece que en la medida que podamos transitar a partir de la aplicación de esta metodología de análisis de riesgo, podemos medir y garantizar acciones para las personas defensoras de derechos. Yo diría que la razón de esta charla, de estos manuales, de estas actualizaciones es interpelar al Estado, a los estados. Entonces, la manera en la que esto tendrá salida y la que se puede, la manera en la que estas recomendaciones se pueden aplicar es con voluntad política, que se va a traducir medidas de protección, ¿no? Cuando no lo están haciendo, pero no solamente en estas medidas, sino también a través del seguimiento, del monitoreo y la evaluación de las mismas. Porque muchas veces nos quedamos en el paso número 1, en las medidas de protección. Pero bueno, sin voluntad política no habrá recomendaciones ni por muy participativas y colectivas que haya que nos funcionen y que garanticen el derecho a defender derechos. Para agregar a todo lo que ya han dicho. Oh, sorry, Salome, go ahead. Okay. I think we need to do things differently. Yo creo que tendríamos que hacer las cosas de manera distinta. Ahora tenemos las recomendaciones. Tenemos que seguir trabajando con las varias partes interesadas, empezando con los defensores para ver de qué forma podemos concretizar esas recomendaciones. No podemos terminar las cosas así con este webinario. Tenemos que seguir trabajando para cambiar las cosas. En nuestra región decimos que nuestros gobiernos se copian, saben lo que está ocurriendo en un país y entonces la misma cosa va a ocurrir en Kenia, por ejemplo. Así que otra recomendación es cambiar la narrativa para que las cosas ocurran de forma distinta e involucrar a los defensores para que puedan apreciar las recomendaciones. Sí, lo que me gustaría agregar es que creo que los equipos de trabajo de los mecanismos nacionales de protección deberían tener no solo la formación profesional adecuada, sino además las características personales que son necesarias para desarrollar esta labor. Y entre estas características personales yo destacaría la escucha, la empatía y sobre todo un genuino compromiso con la defensa de derechos humanos.
Mr. Hernandez, if you want to jump in. Gracias. Muy brevemente, en una oración, en mi opinión, para que las recomendaciones tomen una forma tangible en la vida real, es fundamental que los estados avancen hacia políticas públicas, amplias e integrales que busquen atender las causas estructurales y los orígenes de las amenazas o riesgos. No solamente estar respondiendo a las situaciones coyunturales, no actuar de manera reactiva, sino que crear políticas públicas amplias e integrales. Me queda claro que esto es una enorme tarea, que no es fácil para los estados avanzar en el diseño y sobre todo en la implementación, porque hay muchos contextos de por medio, pero es importante que esto se asuma como un propósito y se avance en una política pública. Islam, I think you had to raise your hand a minute ago. Islam, creo que habías levantado la mano, ¿verdad? Solo quería añadir algo a lo que dijo Salomé, porque me parece fundamental, y también al centro de lo que quiero decir. Pero, bueno, para que estas recomendaciones sean tangibles, es fundamental tomar medidas y crear alianzas con otras organizaciones de asistencias para comprender mejor los contextos en que se encuentran los defensores y invertir nuestros recursos en estas medidas de protección, porque como sabemos, a veces las amenazas no solo son para los defensores, sino que también para sus familias, sus organizaciones. Así que es también fundamental invertir para que haya acceso a varios tipos de organismos y asociaciones para los defensores. También es fundamental ampliar la definición de los defensores, porque no solo trabajan en la esfera pública, sino que también en primera línea. Y esto es algo que tenemos que recordar. También es necesario tener un diálogo entre varias organizaciones, involucrando también a las demás personas que se interesan a los defensores. Great. Well, if we don't have any more to add on that, we'll jump Bien, entonces si no tenemos más comentarios, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí tenemos muchísimas preguntas y con PI discutimos mucho sobre cómo gestionar esto, así que vamos también a intentar responder a cuantas más preguntas posibles después del webinario también. Pero bueno, ahora vamos a comenzar con la primera pregunta del panel. Sí, es un desafío porque tenemos creo que varias docenas de preguntas y todas tienen mucho pleno sentido para el tema del panel. Por eso, como decía Meredith, vamos a hacer un esfuerzo, pero después de este momento, porque nos quedan pocos minutos, para intentar reunir las preguntas y procurar buscar respuestas tanto de nuestros amables panelistas acá, en la medida que tengan tiempo, y también por nuestra parte para intentar hacer como, bueno, no dejar a nadie fuera, porque, insisto, las preguntas nos ayudan siempre a plantearnos cosas de futuro. Pero de todas esas preguntas ahora, yo me tomaba la libertad, un poco arbitrario, un poco así. Espero que no sea un ejercicio de poder, por lo menos, en el sentido de seleccionar 3 o 4 preguntas que creo que tienen que ver muy directamente con el tema específico, en el sentido de los detalles de cómo se implementa el análisis de riesgo y cómo se conciben planes de protección. Son preguntas muy específicas, pero
a mi humilde juicio, creo que en este panel tenemos personas muy capaces de darnos algunas respuestas y luces sobre esto, ¿no? Con las preguntas. Hay una pregunta que se refiere a si el análisis de riesgo es algo muy determinista. Y se plantea, por ejemplo, que para quienes no conozcan el análisis, se habla de amenazas contra personas defensoras, amenazas existentes, pero también se habla de vulnerabilidades como si fueran puntos débiles, dice la persona, como determinista, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con personas, por ejemplo, que tienen lo que a veces se ha llamado vulnerabilidades, como por ejemplo, no estoy de acuerdo con el nombre, pero por ejemplo, el hecho de ser mujer o de tener una identidad sexual específica o de tener una orientación sexual que vaya contra las corrientes mayoritarias? Entonces, ¿cómo se puede plantear el análisis de riesgo y mirar a estas condiciones de vulnerabilidad? Y yo quería dirigir esta pregunta a Islam para conocer tu opinión sobre esto y qué nos puedes aportar sobre si es determinista o no el análisis de riesgo o qué tal es capaz de incluir estas condiciones que pueden enfrentar, que equivalen a discriminación, a riesgo o a barreras al derecho a defender derechos humanos. I think, yeah, so thank you. I saw Gracias. Sí, he leído esta pregunta y la leí y me pareció muy interesante porque también es muy parecido a lo que discutimos antes con las reuniones de consultaciones y creo que en general el análisis de riesgo utiliza a las personas de forma tradicional y no tradicional de forma bastante holística y sin enfocarse demasiado en detalles como su orígenes, su trabajo, por ejemplo. También se enfoca entonces en el contexto, en el tipo de trabajo que los defensores están haciendo. No es algo determinista, pero seguramente no generaliza, sino que contextualiza cada caso y esta flexibilidad yo creo que sería fundamental para combatir los tipos de análisis, los límites que el análisis de riesgo puede tener. Muchas gracias. Hay otra pregunta o varias preguntas que se refieren a cómo... No, preguntas que se refieren a cómo hacer cuando en un país hay diferentes posibles... O sea, una recomendación se refiere a que el análisis de riesgo debe identificar en la medida de lo posible a los agresores o potenciales agresores contra defensores en un análisis. Y la pregunta se refiere a cómo hacer cuando hay distintos posibles agresores que pueden estar afectando, que pueden estar generando esa amenaza contra la persona defensora y cómo proceder en este caso, cómo intentar actuar. Y la pregunta se la quería dirigir, una está dirigida de hecho a Jorge Ruiz, pero hay más preguntas en torno al tema, pero se la dirijo a Jorge por si nos puedes ayudar con esto. Sí, claro, muchas gracias, Enrique. En este proceso de acompañamiento por parte de Protection International, en la construcción de la metodología para operarla desde el mecanismo mexicano, justo hemos encontrado esta identificación en la multiplicidad de actores. Por supuesto que una de las intenciones de este modelo metodológico es ubicar cuál es la fuente de riesgo. Y la fuente de riesgo necesariamente se encuentra asociada con las personas que tienen la intención de materializar el daño o que tienen la intención de consumar las agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos. Fundamentalmente, los planes de protección, una vez que son identificados las personas agresoras,
y más cuando son más de 2, son más de 3, son más de 4, es establecer una serie de elementos, una serie de capas de seguridad que nos permitan atenuar esa fuente de riesgo y en muchos de los casos, sobre todo cuando vienen por parte del propio poder público en sus 3 niveles de gobierno, es eliminar esa fuente de riesgo. Es un reto muy mayúsculo. Sin embargo, me parece que tenemos que, con la aplicación de este modelo metodológico, transitar hacia la eliminación de esa fuente de riesgo. En tanto, son actores que tienen una capacidad de intervención para materializar el daño, pues bueno, las acciones y las medidas de protección tienen que dirigirse a establecer una serie de capas de seguridad que permitan a la persona defensora de derechos humanos realizar las labores que tienen que realizar. Pero sí, se han identificado y se identifican de manera muy recurrente. Gracias. Meredith, creo que tenías tú una... Yeah, just to say we're basically out of time, so we're going to have one more question. Bueno, solo para decir que tenemos muy poco tiempo, tenemos que ir cerrando la sesión. Enrique va a cerrar y, bueno, vamos a hacer todo lo que podamos para dar seguimiento a estos temas más adelante. Tenemos las direcciones de correo de todas y todos. Alguien ha dicho que, bueno, Brian dijo que existe una falta de voluntad política, una falta de entusiasmo en cuanto a la protección de los defensores de derechos humanos. Y entonces nosotros como sociedad civil, ¿cómo podemos fortalecer esta voluntad política? Pues los miembros de la sociedad civil o los miembros de otros sectores, ¿qué opinan ustedes sobre cómo crear un movimiento, cómo crear una inercia en este sentido? Desde el espacio SC es lo que impulsar una política federal de protección es lo que nos ha llevado a articularnos desde 2008. En este sentido también el diálogo ha sido constante. Las revisiones con de diferentes documentos, las reuniones con gente del mecanismo, nosotras tenemos mucha interlocución con Jorge Ruiz, ¿no? A propósito de todo el trabajo de acompañamiento que hemos hecho, pero también esta disposición del gobierno. Y con algunos se puede lograr más que con otros. Pero creo que estar atentos y generando diálogos constantes, también en el sentido de rendición de cuentas sobre los procesos de las políticas públicas y la implementación de las mismas, es donde se puede generar un camino para coadyuvar y para estar participando en estos procesos que estén sumando a la protección de personas defensoras. Sí, si me permiten, me gustaría comentar justamente sobre lo que Paola mencionaba, y creo que algunos de los ejemplos más exitosos han sido precisamente cuando sociedad civil, cuando personas defensoras se unen colectivamente en esa demanda. No se vuelven demandas individuales, sino demandas estructuradas, consensuadas por parte de diferentes actores. Y evidentemente no hay garantías de éxito, pero esa presión colectiva, consensuada, estructurada, ha sido los mejores ejemplos para presionarnos también a nosotros, organismos internacionales, a hacer eco de esas demandas desde la sociedad civil. Muchas gracias. De nuevo, tenemos que cerrar. Se nos quedan, antes se decía en el tintero, ahora decimos que se nos queda en el disco duro, en el chat, varias docenas de preguntas muy importantes y que, insisto, vamos a intentar reunir y responder en la medida de lo posible por formatos más antiguos, como el correo electrónico, digamos, porque son muy importantes y porque justamente basándonos en preguntas, respuestas y reflexión común es que hemos ido construyendo estas recomendaciones.
para el futuro nos queda un paso, muchos pasos importantes si miramos a estas recomendaciones, porque como nos está pasando aquí, estamos hablando de análisis de riesgo, pero también son recomendaciones sobre planes de protección. Ha pasado muchas veces que el análisis de riesgo se ha convertido como en un objeto límite, digamos que hay que analizar el riesgo, pero queda siempre la asignatura pendiente de cómo construir efectivos y eficientes planes de protección. Es un poco como ir al médico y a la médica y tener un diagnóstico, pero no tener tratamiento, si vale la comparación, que es un poco pobre. Entonces, creemos que estas recomendaciones sobre análisis de riesgo, que van de la mano con las recomendaciones sobre planes de protección, pues tienen un futuro a recorrer con todos ustedes y quizá con algunas personas más que se unan, y en eso vamos a trabajar. Como primer paso, queremos dar este paso de recoger esas preguntas y procurar responder y aportar sobre ellas, pero en el futuro la cuestión es que estas recomendaciones quedan puestas en una web para el uso de todo el mundo, y si queremos seguir avanzando con ellas, porque como decíais alguien antes aquí, el siguiente paso ha de ser entonces el implementar, el buscar que sean de utilidad y que se apliquen realmente para defender el derecho a defender y para contribuir a la protección de las personas que se arriesgan cuando defienden derechos humanos. Creo que no podemos extendernos más, estamos ya 5 minutos por encima de la hora. Yo quisiera, en nombre de todos, todas, agradecer esta participación, agradecer los esfuerzos hechos hasta ahora, celebrar, dentro de tantas dificultades como se enfrenta en el día a día a la defensa de derechos humanos, este pequeñito avance, este pequeñito desarrollo, estas pequeñas lecciones aprendidas, y quedarnos todos con el compromiso de seguir trabajando en torno a ellas. Agradecer especialmente a las compañeras y compañeros, a las personas, a las expertas y expertos que nos han acompañado en este panel, y por supuesto a todos ustedes, cada una de las personas que han estado aquí con nosotros, nosotras, para seguir avanzando con esto. Muchas gracias también a los intérpretes que nos han ayudado a comunicarnos en 3 idiomas. Echamos de menos más idiomas, quizá menos coloniales, pero eso ya sería para otra edición. Y muchísimas gracias para todas, todos. Nos vemos de momento en las ondas. Muchas gracias. Yes, thank you very much. And just a quick shout out to all of those who participated in the consultation. These recommendations. Sí, muchas gracias, y gracias a las personas que han participado en la consulta. Y las recomendaciones no serían lo que son si no fuera por ustedes. Ha sido un esfuerzo de equipo y de tantos actores. Gracias a los ponentes. Ha sido un gran punto de comienzo. Muchas gracias.